Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ruth Morales, hablo desde Cambio de Realidad y quería dedicar unas palabras a la situación actual que se está viviendo a nivel mundial. Yo estoy en Madrid y bueno, saben todos que es una situación crítica con la pandemia del coronavirus. La cuestión es que todo lo que yo transmito desde Cambio de Realidad puede ser tratado desde donde yo quiero que se trate. En este caso voy a hablar de la inteligencia y educación. Estos dos conceptos son conceptos que han dado lugar a lo que yo llamo el arte de ser superior, y como muchos saben he hecho un evento online y he escrito un libro con ese título. Pero no es eso lo que yo quiero ahora mismo transmitir, porque todo eso está en mi página web, sino realmente dar pues mi manera de ver las cosas que todos estamos viviendo y cómo lo veo yo desde esa inteligencia y educación que yo pues estoy transmitiendo, ¿no? La cuestión es que lejos de que vamos a ver, toda enfermedad, todo malestar, todo síndrome es susceptible de empeorar, y eso ya queda sería pues parte de la disciplina médica y no de mi competencia. Lejos de esto, es muy importante este tema y ha venido pues muy bien para yo poder transmitir que desde aquí se puede ver todo desde otro prisma. Es decir, desde lo que estamos viviendo vamos a vivirlo desde otro prisma. El prisma es que curiosamente una persona pues que tenía mucho miedo con infectarse con el coronavirus. Bueno, todos lo tenemos. Vamos a empezar a hablar del miedo. El miedo es altamente necesario para la vida, puesto que sin miedo no podríamos, es decir, no estaríamos en un estado pues, de alerta o de supervivencia. Entonces el miedo es bueno. Sin embargo, el miedo de desconocimiento o ignorancia, o que es lo mismo que para mí decir educación e inteligencia, da lugar a un pánico y a que las cosas empeoren. El mismo lunes, fue el 9 de marzo, en Madrid se anunció que se cerraban colegios, universidades y tal. Y parece ser, yo me enteré el martes siguiente, que los supermercados poco menos que se agotaron. La gente se aglutinó ahí pues a comprar. Fíjense qué es lo que llevaría a estas personas a hacer eso. ¿Qué es lo que tendrían en la cabeza para hacer eso? De repente con este acto lo que hicieron fue contagiar más. Es decir, hacer pues que el virus, al haber tanta gente aglomerada, ¿no?, en un mismo sitio, pues que se contagiara de manera masiva y rápida. Al final yo comprendo que las personas no tenemos la información en su momento, no la tenemos de la mano de una persona o de una institución firme, en su momento, no la tenemos con el rigor necesario y entonces todos opinamos como Dios nos dio a entender. Y aquí hay un problema gordo, puesto que del coronavirus se viene hablando hace ya un tiempo, cada uno pues dice en el Facebook, todos somos periodistas de nosotros mismos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y luego están pues todos estos programas en la tele que lejos de anunciar o de informar, lo que hacen es meter morbo, que es justo lo que alimenta más el miedo y la ignorancia. Bueno, pues yo que me encuentro como una ciudadana más, que no veo estos programas de actualidad y no sigo nada de esto, de repente me veo con una situación pues crítica también, ¿no? Dentro de en la situación en la que está viviendo en Madrid. Pero me preguntan personas, claro, cuando uno obtiene una información pues tiene miedo. Y yo digo, vamos a ver, y vuelvo a lo que dije al principio, hay que diferenciar el hecho de que que sea una enfermedad mortal, que entonces yo estaría también en pánico, entraría en pánico todos, a lo que supone un contagio masivo. Entonces, de ser una enfermedad o una situación, un síndrome, es decir, que puede ser grave pues para personas como siempre, personas cuyo estado de salud pues sea vulnerable, personas mayores, ya lo sabemos, ya sabemos todo lo que sabemos, de ser una enfermedad que se puede pasar más o menos bien, más o menos desagradable, más o menos regular, a ser algo gravísimo,
hay una diferencia notable en la información. Y hay que tener una inteligencia para poder comprender. Aquí no se trata de que es una enfermedad grave. La gravedad está en el contagio de la enfermedad tan rápida. Entonces, eso significa que todo se colapsa. Y ya lo hemos visto, todo es un efecto rebote. Empieza por el colapso de los hospitales, por la falta de herramientas, la falta de medios, el no poder atender a otros pacientes que tienen otras enfermedades. Y ahí es donde empieza el pánico colectivo. Entonces, lo que quiero hacer entender en este audio es que no es el miedo a que estés contagiado, es la responsabilidad que tenemos de no contagiarnos, para no contagiar. Y si hubiera un ser humano que se ponga a hablar con autoridad y que diga esto tal cual a los ciudadanos, pues sería buenísimo. Sin embargo, los ciudadanos, nosotros, muchas veces no entendemos porque no tenemos educación. Es decir, la inteligencia es para comprender más allá de la información obtenida. La educación es para relacionar esa comprensión que hemos obtenido con la inteligencia, relacionarla con la experiencia vivida, con nuestra cultura, con nuestra amplitud de miras en la historia de la vida e ir más allá para poder aplicar un resultado. ¿Qué nos pasa? Que claro, cuando oímos algo de esto, todos nos asustamos. Yo también me asusto. Nadie quiere estar enfermo, tenemos miedo. Pero ese miedo luego tiene que bajar porque nos asiste una inteligencia superior y una educación superior que es la que nos va a dar una respuesta. Esto no significa que seamos dioses y que no vayamos a tener más miedo, no, sino significa que nos hace seres responsables. Y para ello está lo que se transmite como inteligencia y educación, el arte de ser superior. En este caso me lo aplico a mí. Yo tengo que aplicarme eso a mí para yo ahora poder aplicar esto a esta situación. Y esto es lo realmente maravilloso, porque de repente comprendes que sí, es una situación crítica, pero no es grave. La gravedad está en el desconocimiento, y el desconocimiento lleva al miedo. Y el desconocimiento falta de inteligencia y falta de educación. Dentro de los embarcos que yo me pongo, es decir, del contexto en el que hablo de inteligencia y educación. Cuando hablo de inteligencia, es una inteligencia superior a la que tenemos normalmente, a la corriente, a la reaccionaria, y la educación igual, por encima de lo que habríamos hecho si no hubiésemos tenido esa inteligencia. Entonces, esto es cuando realmente dices, bueno, tengo que hacer una serie de pautas, estoy en una situación que no es la normal, pero no estoy sujeta al miedo colectivo. Estoy comprendiendo y sobre todo, y es el llamamiento que hago, porque lo he hecho con personas que se han acercado a mí, es la responsabilidad que tenemos. La responsabilidad de que no es que usted no pueda salir a la calle para no contagiarse, es que usted no debe salir para no contagiar, porque si se contagia, contagia después. Es decir, si nos contagian, contagiamos. Y no, las personas tienen miedo de contagiarse, de que el otro les escupa o les estornude encima. No, es que tenemos que tener miedo de contagiar. Y entonces tenemos que tener la movilidad justa, el salir lo justo, el hacer las cosas con mucha más higiene, que eso ya debería ser de nacimiento, pero somos seres humanos y nos vamos convirtiendo en otro tipo de personas a lo largo de la vida y nos olvidamos de una higiene básica. Y entonces tener esa responsabilidad y aplicarla, pero porque es una responsabilidad a nivel individual y colectivo, porque el efecto dominó luego pues nos va a rebotar económicamente, pues toda la tristeza que hay, el miedo que hay, las personas están asustadas. Y eso con información adecuada, con personas que informen con rigor y sobre todo con inteligencia para comprenderla y la educación para relacionar la comprensión con la experiencia que tenemos, la cultura que tenemos, ya está. Y esto va dedicado a todo el mundo, va destinado a todo el mundo, pero realmente también va destinado o sobre todo a las personas que siguen cambio de realidad y que pueden comprender más lo que estoy queriendo decir. Aquel que no me conozca, pues yo todo lo que hago está en cambioderealidad.com.
Entonces recordemos, esto es una cuestión de responsabilidad y no una cuestión de gravedad, de enfermedad o de muerte. No, es una conciencia de responsabilidad, de que el peligro no está en una muerte, el peligro está en el contagio y lo que eso significa para el colapso de un país y el colapso del mundo. Es el contagio, es que nos ponemos a pensar en cómo la rueda, cómo el dominó se va cayendo y es que nos rebota después. Ese es el llamamiento que yo hago y un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Por supuesto que seguiré compartiendo porque detrás de todo esto está ya para los que siguen cambio de realidad una mutación de biología, de nuestra biología, mutación, unos cambios que hay en la especie humana. Y entonces a nivel biológico es necesario que se haga. Pero esta información la daré en el espacio percepción y no tiempo, porque es ahí donde habrá menos interrupciones, menos reacciones y menos interpretaciones, porque todo queda bajo el prisma de lo que es cambio de realidad y lo que es percepción y no tiempo. Espero que con este audio haya ayudado a que la gente tenga menos miedo, a que miremos todo desde un punto de vista más amplio y también reconocer que el miedo es bueno, pero no dejarnos llevar por él porque eso es horroroso y no nos hace nada bueno. Aquí estamos pasando una experiencia de vida y que recordemos que después de la tempestad viene la calma, pero entrar en pánico no. La información, repito, la inteligencia y la educación es fundamental, fundamental. Y por eso yo me he atrevido a hacer el evento y a hacer el libro del arte de ser superior, porque reconozco que es una pieza clave para aquellos individuos que logren ver el alcance de lo que se transmite ahí, que realmente no es sino una filosofía de vida, es un sentimiento y que se aplica, una manera de sentir y de pensar que se aplica en cualquier momento. Y este es el momento de aplicarlo. Bueno, pues muchas gracias. Aquí estoy para lo que necesiten, cambioderealidad.com, en el Facebook también. Y seguiré adelante con este tema, pero sobre todo lo más interesante, la mutación de la especie de la biología en el espacio, percepción y no tiempo. Mucho ánimo y a disfrutar después de lo que tenemos. Hasta luego y hasta pronto.